¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes, amigas, amigos? Acá estamos, no vamos a decir con mucho frío, con muchísimo frío, salud dándonos una vez más. Y bueno, es una oportunidad para que reforcemos nuestras defensas, nuestra energía vital. Y podríamos hablar de dos colaboradores muy importantes en este tiempo del año. Una es la cebolla y otro es el eucaliptus. Si entramos a una cocina, aunque no la veamos, sabemos que está, sí, especialmente si la están cortando en rodajas, en trocitos. Hablamos de la cebolla. La persona que tiene la delicada tarea de trozarla ya sabe que tiene que pasar por unos segundos de aparente tristeza. Sabe que llorará. Como dice la Oda a la cebolla de Pablo Neruda, dice, nos hiciste llorar sin afligirnos. Y todos sabemos que esa tristeza, con comillas, se cambiará por alegría, ya que con la cebolla armaremos todo tipo de platos ricos y nutritivos. Y también les contaré que la cebolla actúa como una pequeña farmacia rústica que logra mitigar o curar muchas veces un buen puñado de dolencias. Solo los horticultores en su quinta o los campesinos y campesinas ven la planta entera. Los que vamos a la verdulería solo nos encontramos con el bulbo, esa pequeña pelota envuelta en delicado papel vegetal que visita todos los mercados del mundo y todas las cocinas del mundo. Parece que en el cercano oriente ya se cultivaba, junto con el ajo, que dúo hace unos 2500 años, y desde allí comenzó a hacer turismo. Y hoy la cebolla es cosmopolita. La cebolla contiene, no se asusten, el disulfuro de alilpropilo, que junto con otros compuestos sulfurados le confieren sus virtudes medicinales más relevantes. Sulfurados es como decir azufre. En verdad, la composición química de la cebolla es muy compleja, hasta contiene ciertos azúcares que le realzan sus cualidades como condimentos, sobre todo cuando se caramelizan al freírla. Tiene vitamina C, B1, B2 y vitamina D. Hay personas a las que les gusta mucho y otros que la detestan. Ocurre que tiene un sabor acre, digamos, áspero y picante. Ustedes deben de conocer muchos modos de usarla en la cocina. Quiero, en mi caso, contarles las propiedades medicinales de la cebolla. Por ejemplo, anginas y resfríos y tos. Bueno, siempre descartar la gripe invernal, el COVID. Pero fuera de eso, ustedes pueden preparar el jarabe de cebolla, con una cebolla mediana, cortada en trocitos, la ponen en un plato hondo y la espolvorean con azúcar. La dejan toda la noche en romance. Y al día siguiente, oh sorpresa, se unieron el azúcar y la cebolla, formando un jarabe de buen sabor.
se toma una cuchara postre 3 veces por día. ¿Qué tal? Si lo vas a tomar varios días, prepáralo cada noche, día tras día. La hipertensión arterial. La cebolla y el ajo ayudan a prevenir la hipertensión arterial. Y si vos la padecés, aparte de seguir los consejos de la medicina y sus medicamentos, podés comerla en ensaladas o hacer un cocimiento de cebolla que se hace con media cebolla en 1 litro y se hierve 3 minutos. Todo eso es fantástico para poder mitigar algunas dolencias. También las personas que retienen líquidos, será muy útil comerla en ensaladas, ya que ayuda a deshinchar las piernas y orinar mejor. Por supuesto, hay que determinar las causas de la retención y obrar en consecuencia. El ácido úrico. El ácido úrico sabemos que es una molécula que proviene de la digestión de la carne, achuras, fiambres y otras comidas que no tiene mejor idea el ácido úrico que aquerenciarse en las articulaciones, las coyunturas y producir mucho dolor que llamamos gota. También puede formar en las vías urinarias unos cálculos como abrojitos que producen obstrucción y eso se llama cólico renal. Bueno, la cebolla sabe barrer el ácido úrico y evitar las consecuencias de su acumulación. Desde ya, ir soltando la carne, ¿no es cierto? Los que son padecientes de la gota. Los parásitos intestinales podemos prevenirlos, especialmente con la cebolla cruda. Bueno, obviamente, no dejo de señalar que toda medida higiénica, manos, uñas, preparación de alimentos, será muy importante también. El colesterol alto, ¿cuándo no iba a aparecer el entrometido del colesterol? El colesterol alto y cómo prevenirlo. Sabemos que la clave está en la dieta, los ejercicios respiratorios, las caminatas. Y, ¿saben qué? Flexibilizar la mente y la actitud ante la vida. Bueno, pero el cocimiento que expliqué puede tomarse a diario para controlar también el colesterol. Y la diabetes, las personas diabéticas pueden consumir la cebolla porque es útil y complementa el tratamiento médico. Actúa la cebolla estimulando la producción de insulina por parte del páncreas. Considero hoy que de todos modos los muchos usos de la cebolla, el que nos resulta imprescindible es el que se relaciona en pleno julio con el aparato respiratorio. Miren, hay una molécula en la cebolla que se llama quercetina que tiene propiedades antialérgicas y antiespasmódicas a nivel de los bronquios. Y también la acroleína, otra molécula presente en la cebolla, tiene una acción que favorece la función de barrer que tienen unos pelitos pequeñísimos llamados cilias que están dentro de los bronquios. Así que esto de la cebolla me parece que es digno de que ustedes lo tengan muy en cuenta en este tiempo. Creo que no está tan cara en este tiempo y particularmente les recomiendo la cebolla cruda, que conserva mucho mejor sus propiedades, el cocimiento, que les decía que se hace con una cebolla en 1 litro de agua, hervir durante 3 minutos, y el jarabe de cebolla, que tiene rico sabor. ¿Y qué hacemos cuando nos hace llorar? ¿Qué hacemos? Bueno, cada uno tiene su sistema.
no respirar mientras se corta, masticar pan, cortar en una dirección especial la cebolla, pero yo creo que el más útil es poner la cebolla dentro de un bol de agua o en un plato hondo y abrir y dejar correr el agua sobre la cebolla. Y mientras tanto la vamos trozando y no va a aparecer el lagrimeo que la cebolla nos produce cuando evapora esos componentes urticantes que tiene. Bueno, ya se habrán dado cuenta. Decir eucaliptus es para los más memoriosos, decir temporada otoño-invierno, tiempo frío del año que apuraba o apura a las personas a conseguir hojas de eucaliptus para no enfermar o curar sus catarros. No sé si hoy se recurrirá al eucaliptus como cuando yo era chico. Mi recuerdo es del vaho de eucaliptus, que después les cuento más. Para los que no saben, el eucaliptus es un árbol de porte gigantesco. Puede llegar a medir hasta 100 metros. Bueno, pero digamos para no ser tan exagerados, entre 70 y 90 metros. A nosotros nos interesan sus hojas, que están todo el año. Así que, hace unos 150 años, interesó la planta entera. ¿Por qué? Se trajeron ejemplares de otros lugares del mundo, parece que fue durante la presidencia de Sarmiento, porque en verdad el eucaliptus es originario de Australia y Tasmania. Pero cuando se descubrió que plantado en terrenos muy bajos, esos bañados, como dicen en el campo, se descubrió que sus raíces absorben mucha agua. Y entonces fue traído a la Argentina y sirvió para estabilizar nuestra pampa húmeda, que después se convirtió en el granero del mundo, según dicen. Hoy diría que es casi nativo y convive armoniosamente con el tala, el ombú, el fresno, el álamo. Ahora bien, ya desde la antigüedad se conocían sus virtudes como remedio para los catarros, para las mucosidades, para la tos, esa tos húmeda. Ocurre lo siguiente, miren, sus hojas tienen principios activos entre los que se destaca la esencia de eucalipto llamada eucaliptol. Nosotros le decimos principios activos a esas moléculas que duermen en sus hojas y que son volátiles. Quiere decir que cuando hay un vientito las acaricia a las hojas del eucaliptus y nosotros, si estamos caminando por el campo, podemos aspirar esa suave fragancia. Ya los escucho preguntándome, ¿cuál es el medicinal? ¿El de la hoja alargada, puntuda, bien verde? ¿O el de la hoja más bien redondeada, también llamada eucalipto azul o medicinal? Miren, yo les contesto. El eucaliptus tiene los dos tipos de hojas. Cuando es un ejemplar joven, una planta joven, predominan las hojas azuladas redondeadas. Y cuando se va poniendo más añoso, va produciendo hojas más alargadas, más o menos verde grisáceas. Todas las hojas sirven. ¿Habrá que algunas contienen más esencia que otras? Sí, pero todas sirven. ¿Y sirven para qué? Para los resfríos, la tos,
la inflamación de las vías respiratorias, laringe, tráquea, bronquios. Otros preguntan, ¿usamos las hojas frescas o secas? Ambas contienen eucaliptol. Si queremos secarlas para tenerlas, las colocamos sobre un papel limpio en un lugar seco y ventilado, y cuando están secas las guardamos en bolsas de papel o de tela, no de celofán, se decía antes, esas bolsas plásticas transparentes, no, porque ahí las hojas se llenan de un honguito y sonamos. Bueno, creo que todos y todas conocemos cómo se hace un té o infusión de eucaliptus. Una o dos hojas cortadas en pedacitos por cada taza de agua hirviendo con las que cubrimos las hojas, tapamos, dejamos reposar 5 minutos y ya colado se puede endulzar con miel para quien prefiera y lo bebe muy despacio, bien caliente. Hay otras personas que prefieren las inhalaciones, que se llaman también baos. Es una olla de agua hirviendo, cuidado, a la que se agregan hojas de eucaliptus, un puñado. Nos cubrimos la cabeza con una toalla y cuidadosamente nos acercamos al vapor que arrastra la esencia. Eso nos ayuda también. No faltan quienes en esa olla no solo colocan hojas de eucaliptus, hay personas que agregan orégano, romero, menta, son todas plantas muy buenas, Desde ya que todas ellas favorecen que se despejen las vías respiratorias, todas son aromáticas, el tomillo. Otra costumbre era, tal vez ustedes continúen con esa costumbre, era echar hojas de eucaliptus en el agua que se pone a calentar durante el invierno en las estufas o los calentadores, calefactores de los lugares cerrados. Con esta práctica el ambiente siempre queda perfumado y con cierto grado de humedad, que es muy bueno para aflojar las mucosidades. Hay una antigua preparación llamada quemadillo. Las personas mayores recordarán, especialmente si vienen de Entre Ríos, Misiones, Corrientes, Santa Fe, pero está en todo el país y está en muchos lugares de nuestro continente. El quemadillo, que en otros lugares, yo por ejemplo en San Juan, escuché que le llaman azúcar quemada. Bueno, ¿qué es el quemadillo o azúcar quemada? Es una preparación que se hace. ¿Cómo se hace? Lo explico, miren. Viene a cuento el quemadillo porque se lo utiliza para resfríos, catarros, estados gripales. En un jarro fundimos azúcar. En un jarro lo hacemos colocando el jarro directamente sobre la hornalla hasta que 1 o 2 cucharitas de azúcar comienzan a acaramelarse. A veces en el campo he visto esto, ponen una brasita ardiendo sobre el azúcar. Sí, bueno, puede ser un carboncito, sí. Y después incorporamos la planta medicinal. Puede ser, en este caso, el eucaliptus cortado en forma pequeña. En el norte he visto que agregan hojas de mamón y otras personas agregan cáscara de naranja seca y hay personas que agregan níspero, ¿no es cierto? Hojitas de níspero. Todas estas
plantas ya está demostrado que son eficaces. Y bueno, y por último se le agrega el agua hirviendo. Se debe consumir en el momento, porque si dejan pasar el tiempo se alteran sus propiedades. Bueno, se debe cuidar la higiene mucho, tanto de los utensilios que usamos como de las plantas medicinales que utilizamos. A lo mejor ustedes conocen alguna fórmula propia del quemadillo, cuéntenos. Para eso está el chat. Tiene que haber alguna abuela sabia por ahí que puede decir algo del quemadillo. Bueno, por último quiero decir que la utilización de plantas medicinales debe ser muy cuidadosa, estar seguros de que es esa la planta, esa es la parte de la planta que se debe usar, y asimismo saber que no todo se puede atender con plantas medicinales, pero que ayudan y ayudan mucho para conservar nuestra salud y muchas veces para superar algunas dolencias, especialmente estas del invierno. Quería decirles que en mi Instagram, Roberto Saldúa, el 24 de septiembre del 2024, el año pasado, yo publiqué la fórmula del jarabe de eucaliptus, que es riquísimo y muy, pero muy eficaz. Así que si ustedes se animan, es una pavada, pueden fabricar el jarabe de eucaliptus y se van a ahorrar un montón de pesos, que es lo que cuestan los remedios hoy día, y además van a utilizar con mucha alegría algo que ustedes mismos van a preparar. Pueden consultar entonces en Instagram, 24 de septiembre de 2024, ahí puse la fórmula del jarabe de eucaliptus.